Son las 7:08 de la mañana y en la primera entrevista del día tenemos el gusto de estar con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, quien es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le damos la bienvenida, Orlando Murillo y Estefanía Pinto en OMC Noticias. Buen día, Orlando. Buen día, Estefanía. Un saludo para ustedes y, por supuesto, para la audiencia de OMC Noticias. Gracias por aceptar el diálogo, doctor Alarcón. Y nuestra inquietud es esa represión que acabamos de analizar de Venezuela. ¿Cómo la analiza usted, que también es un defensor de los derechos humanos, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional? Los derechos humanos, obviamente, hay que defenderlos en cualquier parte del mundo, doctor Alarcón. Orlando, es realmente difícil hablar de este tema cuando hace muy pocas horas a una compañera de lucha con quien hemos compartido muchos espacios internacionales a favor de la defensa de los derechos humanos y que formaba parte del comando de Vente Venezuela, de María Corina Machado y de Edmundo González, la han secuestrado y sus amigos pudimos ver el secuestro en vivo, en transmisión a través de sus redes sociales. Llevamos horas sin tener noticia alguna ni de su paradero, ni de en qué condiciones se encuentra. En la transmisión ella reclamaba de forma permanente que le hagan conocer a razón de qué la acción violenta del ingreso a su domicilio, que le transmitan una orden de arresto, una orden de detención. La respuesta de los funcionarios era simplemente: te vas con nosotros por las buenas o por las malas. Esperamos pronto tener noticias de nuestra amiga, hermana y compañera de lucha María Oropesa, y que estas acciones de parte de la dictadura de Nicolás Maduro cesen de forma inmediata, se dé paso a una transición como corresponde y que nuestros hermanos venezolanos no tengan que lamentar ni un solo muerto más, ni una sola detención arbitraria más. Esto es inaceptable y quienes creemos en la democracia, en los derechos, en las libertades, tenemos que seguir condenando lo que se hace y apoyando la causa de recuperación de libertad de nuestros hermanos que por la vía democrática, aún creyendo en ella, lograron imponerse hace algunos días a un régimen dictatorial que sin fundamento alguno está torciendo el resultado de la voluntad de nuestros hermanos venezolanos. Quienes creemos en la democracia y quienes amamos la libertad, doctor Alarcón, sin duda que también nos sumamos a su llamado para que liberen a la compañera Oropesa. Nosotros teníamos el video, por el tiempo no lo transmití, pero sí pasamos la angustiosa y el desesperado llamado de la señora madre de ella para saber dónde la tienen, qué han hecho de ella. Lo preocupante es que ya el genocida y quien ha convertido en un narcoestado a Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho pues que también va a perseguir a María Corina Machado y ya anunció incluso de qué la van a acusar: de odio, de destrucción de la cosa pública y otros temas que no vienen al caso, pero estos dictadores son así. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer de parte de la comunidad internacional desde su perspectiva, doctor Alarcón, para auténticamente devolverle la libertad y la democracia al pueblo venezolano frente a este socialismo del siglo XXI que no es más que una tarea de pandilleros corruptos que se han apoderado de algunos países, caso Venezuela, para robarse el futuro de estos países? Orlando, quizás si esto solo fuera cuestión de un grupo de pandilleros encontraría una solución fácil. Me refiero a, como tú dices, aquellos dictadores que están en manos de una ideología específica de nuestra región, pero lamentablemente cuentan con el apoyo de otras dictaduras internacionales y mundiales, aquellas que salieron a proclamar a Maduro como presidente electo tan pronto se conoció el resultado fraudulento. Son esas dictaduras de otros continentes
las que bloquean las acciones internacionales que en el seno, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de la misma, o incluso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a propósito de tratados de asistencia que existen y que están vigentes, podrían salvar al país, restablecer la democracia y rescatar a aquellos que han sido vilmente secuestrados y detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Pero esa complicidad que viene, por ejemplo, de países como Rusia, es la que bloquea e impide cualquier posibilidad de rescatar la democracia y de salvar a un país que, insisto, creyendo aún en la democracia y por la vía democrática, por los votos, sacó del poder a una persona que en esta segunda etapa, tú ya lo decías, de un cuarto de siglo, 25 años, se han encargado de destruir un país, de separar familias, de matar gente, de perseguirla, de apresarla, de torturarla. Algo que debería aún hoy no solo seguir recibiendo la condena de quienes hemos peleado con algunos hermanos venezolanos por dicha causa, sino de todos los países que aún creen en la democracia, que aún viven en democracia, y que más allá de ese respaldo de las dictaduras, deben intervenir de manera urgente para precautelar la libertad y los derechos de quienes aún se encuentran en ese territorio. Lo raro de todo esto, doctor Alarcón, es que, por ejemplo, en el seno de la ONU, que ya trató, de la OEA, que ya trató el tema, ¿verdad?, del pasado miércoles, países firmantes de la declaratoria por la democracia y las libertades se echaron para atrás y no condenaron la situación deplorable en términos democráticos y la represión que se mantiene contra el pueblo venezolano por parte de este genocida. Mira, Orlando, tú viste lo que sucedió con los países del Caribe, que son aquellos que inclinan la balanza en la Organización de Estados Americanos, países que son beneficiarios del petróleo venezolano y por supuesto de las ayudas económicas que provienen de dicha dictadura. Creo que hay que poner las cosas en una balanza, y si bien es cierto que por apenas un voto, no se logró aprobar una resolución de la Organización de Estados Americanos a propósito de lo sucedido con el fraude de hace pocos días, creo que aún hay que seguir peleando en dicho espacio por lograr que aquellos países que más allá de la dependencia económica creen en la democracia y en la libertad se alineen con los 17 que están en este momento en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Caso contrario, esas instancias internacionales seguirán siendo un adorno en el que unos u otros toman el micrófono y se lucen con sus mejores palabras, pero no logran resolver el problema de fondo, que, como dije hace un momento, Orlando, está matando a nuestros hermanos venezolanos. No puede ser posible que por protestar pacíficamente para que se respete un resultado obtenido en las urnas, tengamos ya más de dos decenas de muertos en manos de las guardias bolivarianas, que no son otra cosa que el brazo armado del chavismo y del madurismo. No puede ser posible, Orlando, que tengamos decenas de personas secuestradas, porque ese es el término que hay que utilizar, secuestradas, sin orden de autoridad competente, privadas de la libertad, y se conoce que hasta torturadas por el único delito de apoyar a los candidatos opositores, de apoyar la democracia y de apoyar la libertad. ¿De qué sirven los organismos internacionales si es que no resuelven este tipo de problemas? Sirven simplemente como una palestra para que los políticos se luzcan con discursos rimbombantes. Yo creo que hay que empezar a demandar de la comunidad internacional mucho más acción, menos palabras y más acciones. La democracia, la libertad están en serio riesgo, no solo en Venezuela, sino en varios países de la región y del mundo, si se permite
que lo que está sucediendo se consolide. Y hay otros países de la región que son producto de décadas de autoritarismo, de totalitarismo, de partido único, de persecución a opositores. ¿Cuántos más tenemos que esperar, Orlando? Tenemos que seguir sumando a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, otros países de la región. ¿Cuándo vamos a reaccionar? Si ya no hemos logrado prevenir lo que está sucediendo en varios países, pues que al menos sepamos ahora reaccionar frente a este tipo de cuestiones que definitivamente no llevan a nada más que a la violencia. A los afectados, mi solidaridad, mi apoyo permanente, y yo creo que el de muchos ecuatorianos, para seguir trabajando por conseguir la libertad, para seguir trabajando por resultados de estos organismos internacionales y para poner fin a un régimen maldito y perverso que lo único que ha hecho es privar del proyecto de vida a muchas personas cuyo único crimen es ser venezolanas. Sí, definitivamente, doctor. Algo que concordamos perfectamente con usted es que ya necesitamos poner un alto a este tipo de situaciones que se presentan, no solo lamentablemente en Venezuela, sino situaciones que se están presentando y se están regando por parte de países en Latinoamérica como tal. Enfocándonos un poco ahora al tema de Ecuador y México. ¿Qué opinión tiene usted, doctor, referente a esta solicitud que México hace a Ecuador para que le dé el salvoconducto al señor Glass y este pueda ser enviado a un tercer país? Estefanía, México forma parte de esos países que en el seno de la Organización de Estados Americanos no supo condenar el fraude y defender la democracia en Venezuela. ¿Qué podemos esperar de ese país que, abusando de las normas internacionales, y me refiero específicamente a su gobierno, ha otorgado asilo a un delincuente común? Y ahora pretende forzar al gobierno ecuatoriano a hacer algo que bajo ningún concepto es aplicable. A Orlando le consta, en este mismo espacio, condené yo la acción del gobierno de Ecuador de ingresar a la fuerza en la Embajada de México, porque eso contradice normas internacionales. Pero no por ello voy a estar a favor del otorgamiento de un asilo a un delincuente común, procesado y sentenciado por corrupción. Una persona que en este momento lo único que busca es estar a buen resguardo para no enlodar a otros que como él usaron y abusaron de nuestro país durante una década. Yo creo que aquí hay que poner las cosas en su lugar. Hay gobiernos en nuestra región que no están alineados con sus ciudadanos, independientemente del resultado electoral que obtengan en un proceso específico. Gobiernos que solo buscan sus intereses y los de, como ya lo dijo Orlando, sus pandillas de amigos. Y yo creo que eso también es algo que hay que prestar atención y condenar, porque en determinado momento puede resultar cómplice de lo que significa una dictadura que atenta contra derechos y libertades, que atenta contra los proyectos de vida de los ciudadanos y que consolida un modelo autoritario y totalitario en nuestra región. Doctor Alarcón, ¿hasta qué punto resulta positivo para los intereses del Ecuador que México abiertamente y a través de Suiza presente esta solicitud? Y lo digo y lo planteo por el hecho de que Ecuador también ha planteado una demanda ante la Corte Internacional justamente por este hecho, porque jamás debió México otorgarle asilo político a un delincuente sentenciado y no a un perseguido político como lo quieren hacer aparecer ahora a Jorge Glass. Mira, en este momento, Orlando, y tú lo sabes perfectamente bien, tenemos a Brasil cuidando la embajada de Argentina en Venezuela. Tenemos a Brasil cuidando la embajada de Perú en Venezuela. Se puede hacer lo que hizo México con Suiza y lo que ha hecho Ecuador también con Suiza a propósito de este impasse internacional y diplomático. Definitivamente sí, pero vamos de nuevo a lo mencionado hace un momento, lo medular. Se puede otorgar asilo a una persona procesada y sentenciada por un delito común
En la práctica se lo puede hacer, pero eso contradice normas internacionales. Y en este momento intentar, a través de Suiza, de forzar el otorgamiento de un salvoconducto para que dicho asilo ponga en libertad a un delincuente y le permita trasladarse a otro país, vulnera los estándares y las normas del derecho internacional. Ahora bien, tú has señalado un tema que me parece clave. Hay un proceso en marcha en la Corte Internacional. No obstante, ese proceso tiene que ver no con el señor Glass, no con su asilo, sino con la invasión del gobierno de Ecuador a la sede diplomática de México. Es un asunto distinto. Ya tenemos fechas, ya sabemos cuándo se va a tener que evacuar y el resultado definitivo no lo vamos a ver en unos días o en unas semanas. Va a pasar algún tiempo para que sepamos quién tuvo la razón, pero específicamente en lo que tiene que ver con una sede diplomática. Los delincuentes, en el lugar que correspondan, el asilo como institución de derecho internacional debe ser respetado y creo que en este momento lo que está sucediendo entre México, Suiza y Ecuador podría terminar mal si es que se usa abusivamente de las normas de derecho internacional para privilegiar simplemente a un aliado de un gobierno en específico. Doctor Alarcón, gracias por aceptar el diálogo, gracias por sus opiniones y el análisis de estos dos temas que son de interés internacional y nacional. Gracias una vez más por conversar con nosotros. Buen día. Muchas gracias, Orlando, Estefanía. Un buen día para ustedes y un buen día para la audiencia. Esperemos tener noticias de la colega, ¿no? Esperemos, hemos amanecido preguntando tanto al Comando de 20 Venezuela como a las redes internacionales a las que pertenecemos con María Oropesa. Sin embargo, hasta ahora el resultado es nulo y como tú ya lo dijiste y se señaló en el video, creo que el grito y el mensaje de su madre transmite la angustia que tenemos muchos y que esperamos pueda terminar con nuestra hermana y compañera de lucha en libertad en las próximas horas, no detenida arbitrariamente, secuestrada por un régimen dictatorial. Así es que tan pronto tengamos novedades, las daremos a conocer a través de redes sociales y de contactos con medios de comunicación. Orlando, Estefanía, muchas gracias por su preocupación.